Muy buenas noches, estamos en la clase de garantías individuales, es la clase número 8 y vamos a ver un tema muy interesante de las garantías de seguridad jurídica. Es la primera parte, vamos a ver por ahí el tema del artículo 14, la retroactividad de la ley y algunas situaciones ahí importantes que nos menciona el autor Ignacio Burgoa y que nos menciona también la Constitución. Y bueno, pues muchas gracias por conectarse. Yo sé que algunos no se pudieron conectar porque había por ahí, pues hay una conferencia, de hecho ahorita yo también estaba ahí conectado, de inteligencia emocional, pero bueno, se me empalmó con las clases y pues ahí en ratitos entraba a ver lo que estaban comentando. Y bueno, pues ahí comenzamos ahí compartiendo pantalla, ahí me dicen si no se ve, eh, déjenme ver, a ver si por ahí se alcanza a ver. Permítanme. Aquí vamos a ver si se comparte la pantalla. Lo que pasa es que esta aplicación entro como invitado y entro como el que va a la conferencia. Está muy rara esta aplicación, me disculpen. Bueno, por ahí vamos a aceptar ahí a los compañeras que están conectando y vamos a iniciar ya con la clase, sin más preámbulo. Es la clase virtual número 8 de garantías individuales. Vamos a ver las garantías de seguridad jurídica, la primera parte. Vamos a ver el artículo 14, la garantía de irretroactividad de las leyes, el planteamiento del problema, distintas soluciones al problema, la opinión de Capitán, opinión de nuestro autor Ignacio Burgoa Orihuela, la retroactividad de las leyes, el artículo 14 y una breve referencia histórica sobre esta retroactividad y el artículo 14 en la Constitución de 1857. Bueno, el artículo 14, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nivel federal, dice que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades especiales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, o aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada en una ley. Es decir, que pues el juez debe de basarse en la ley, ¿verdad?, como primera fuente del derecho, y si no, posteriormente en la costumbre, en la jurisprudencia o en la doctrina. Que la jurisprudencia, ustedes ya saben que son mínimo 5 casos que se han resuelto, que han sido de alguna manera muy parecidos en la cuestión de cómo se cometieron esos delitos y cómo se han ido resolviendo, para que también el juez tome como base, como criterio, imponer esa jurisprudencia. Y bueno, aquí dice que a ninguna ley se le da efecto retroactivo. Eso se refiere que ningún juez puede aplicar una ley antigua a un caso nuevo. Esto se refiere más que nada a que, ¿verdad? Por ejemplo, déjenme me regreso aquí a aceptar a los compañeros. Eh, una ley antigua, en este caso, que perjudique a la persona. Supongamos que un juez, sobre todo esto va más dirigido al ambiente penal. Por ejemplo, un juez está juzgando, obviamente ahí en su juzgado donde él trabaja, pues a una persona que cometió robo, ¿verdad? Robo con violencia. Y el Código Penal establece que son 20 años, ¿verdad? Un ejemplo, por robo con violencia, en este caso una violencia moral, ¿verdad? Donde hubo nada más amenazas, intimidación, infundió un miedo ahí en la víctima para que en todo caso cooperara a entregarle sus pertenencias, ¿verdad? Entonces hubo esa violencia, que digamos no es física porque no hubo golpes, no hubo lesiones, en este caso fue nada más psicológica, ¿verdad? Una violencia moral. Entonces el juez dice, bueno, pues es un delito grave porque hay violencia, no alcanza fianza al no ser un delito leve, ¿verdad? Y ustedes saben que al haber violencia física o moral ya es grave, al ser un robo simple donde no hay esas agravantes, ¿verdad? Un robo simple es, por ejemplo, que alguien, no sé, puede suceder en la mañana que andamos a las prisas, dejas prendido el carro y te metes por el celular,
o por el cargador. Le pasó a un compañero, un maestro, o sea, así me la platicó, parecía de película, de chiste. Me dice que así le sucedió. Él se regresó por el licuado que se lleva en la mañana y dejó el carro prendido, y obviamente alguien se subió y se lo llevó. Y tardó pues varios años que no daba con el carro, y resulta que por ahí alguien le comentó que pues los llevan, como era un Suru, un carro pues eh, muy comercializable en ese entonces, y que muchas personas, algunas llaves de ese carro abrían las llaves de otro carro, pues obviamente lo vendieron en partes, ¿verdad? Esa gente pues no lo quiere o habrá quien les refacture, pero bueno, lo más común es que lo vendan en partes, y rápido se deshacen del automóvil. Entonces, esta persona así le robaron el carro, pero puso su denuncia, y pues nunca dieron con las personas y nunca tuvo una solución. Pues me platicó esa situación, y pues así sucede, ¿verdad? Que no siempre se resuelven los casos favorablemente, o se atrapa al que realizó el delito, sinceramente. Y bueno, el caso es de que cuando alguien se roba, por ejemplo, un carro, pues es un robo simple, ¿verdad? Ustedes lo saben, porque no lo amenazó, no lo golpeó, simplemente se llevó el carro y ya. Entonces es un robo simple. Obviamente si lo detienen, pues regresa, repara el daño, ¿verdad? Y paga una fianza y puede salir, porque es un robo simple. Pero al ser un robo, en este caso, considerado como delito grave, pues ya hay violencia física, violencia moral, a lo mejor le dispara, a lo mejor lo navajea, lo golpea, lo amenaza, lo intimida. Entonces ahí ya es un delito grave, y obviamente no alcanza fianza. Y bueno, el juez tiene que aplicar, dependiendo de lo que diga el código, pues una pena que puede ser mínima. Le llaman término medio aritmético. Por ejemplo, si son 40 años, ¿verdad? Por robo con violencia, pues la pena mínima son 20, la pena máxima obviamente los 40, y el término medio, que es entre la mínima y la máxima, pues son 30 años, ¿verdad? Es el término medio aritmético. Pero bueno, ya es decisión del juez el imponer esa penalidad, dependiendo de cómo ve la situación, de los elementos del tipo penal y cómo se fueron dando las cosas. Pero bueno, a lo que voy yo es que un juez no puede aplicar una ley antigua que perjudique. Por ejemplo, si antes estaba catalogado el robo con 80 años, un ejemplo, ¿verdad? Y ahorita está con 40 años la pena máxima. Se puede ensañar el juez como ser humano que es, y decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a aplicar a los 80 años porque pues no se vale. Él no puede hacer eso. Un juez no puede aplicar una ley que perjudique, una ley antigua que perjudique a la persona, en un caso vigente, ¿verdad? Él se debe basar en la ley nueva, en la ley aplicable, como está el Código Penal, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Es una seguridad jurídica que te da como ciudadano, de que una autoridad no se va a ensañar contigo aplicándote una ley vieja, una ley que ya está en desuso, que ya está obsoleta, que él la quiera rescatar y aplicártela para perjudicarte. A eso se refiere. Dice, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces el juez se debe limitar. Si él considera muy grave, pues tiene que poner la pena máxima. Si dice 40 años, pues va a poner 40 años. Si considera que no es para tanto, o en este caso, pues lo hizo en una necesidad, no sé, en algún dictamen psicológico, estaba sin trabajo, que estaba en una necesidad, un familiar enfermo y nunca había cometido ese delito, y pues se muestra arrepentido, y obviamente pues no dañó a nadie, y ya el juez ahí decide, bueno, pues como quiera, él va a aplicar la pena mínima. Entonces, ahí ya es decisión del juez, es su criterio de él y de su secretario también de acuerdos, que normalmente entre ellos dos hacen mancuerna, y son los que deciden, pues le dicen al escribiente, ¿verdad?, que redacte la sentencia, con tantos años que ya se resolvió, ¿verdad? Acuérdense que en la sentencia se viene considerando tal detalle, resultando que se aplica esta sentencia, ¿verdad? Y obviamente, pues si cabe el recurso ahí de apelación de ambas partes, si no están de acuerdo, pues se va a una segunda instancia con un magistrado, se vuelve a revisar, y si se le puede seguir dando la razón al juez, o se puede modificar para beneficio o perjuicio también de la persona. Entonces, bueno, ya me metí al área penal, pero ahí esa es la situación
de que no se, lo hago para que se entienda de que constitucionalmente no pueden aplicar una ley antigua a un caso nuevo por parte de un juez, sí perjudica. Obviamente no menciona, como dice el principio jurídico, todo lo que no está prohibido está permitido, y lo que está, pues obviamente ya prohibido, pues no se permite. Entonces ahí deja la puerta entreabierta que el juez pueda aplicar una ley que beneficie, ¿sí? Una ley de beneficencia que salvo ciertas excepciones la pueden aplicar, una ley que beneficie, más no una que perjudique, porque aquí tajantemente la Constitución lo ata de manos y le dice que no puede aplicar una ley que le va a perjudicar a la persona, ¿sí? Más que la ley que está ahorita vigente. Entonces yo creo que esto está muy claro, ¿verdad? Y dice que nadie puede ser privado de su libertad. Ya sabemos que nadie nos puede privar de nuestra libertad, a menos que ya hubo por ahí una orden de detención o de aprehensión en nuestra contra, donde ya se nos comprobó algún delito y obviamente no hemos ido a comparecer, y pues pues se puede detener ahí a la persona para que pues dé su declaración, ¿verdad? En este caso, para iniciar una averiguación previa y demás. Pero cuando hay una orden de detención, pues obviamente cuando hay un citatorio, ¿verdad? Pues tienes que comparecer, pues para que no se malinterprete, ¿verdad? Que estás evadiendo la justicia. Y bueno, de esa forma, pues si no compareces, sí te pueden mandar una orden de detención o de aprehensión, dependiendo de la gravedad de lo que te estén acusando y que se haya comprobado. Y bueno, pues ahí pueden ser privados de la libertad. De otra forma, no se vale, no se puede que lo priven de su libertad a alguien. De sus propiedades, obviamente, nadie te puede quitar tus propiedades, a menos que se compruebe, ¿verdad? Porque hay una ley de extinción del dominio, que se compruebe que esas propiedades las compraste con dinero mal habido, ¿verdad? Producto de la delincuencia organizada, del secuestro, de la venta de drogas, de armas, de cuestiones que son ilícitas, que por ahí la ley de extinción del dominio las menciona. Cuando lo pueden googlear, ley de extinción del dominio, inmediatamente en sus primeros artículos dice: se le extingue del dominio de las propiedades a estas personas que dediquen a estas actividades ilícitas. Y por ahí vienen una serie son muchos tipos de trabajo que obviamente están fuera de la ley, que es de tráfico de órganos, delincuencia organizada, también los servidores públicos que los acusan de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? O los delitos que les llaman de cuello blanco, porque son personas de oficina que pueden también desviar, con la inteligencia que les da su profesión, desviar recursos a cuentas de ellos o particulares, y obviamente pues ese ya, si es a gran escala, pues es un peculado, es un cohecho, que es un robo, ¿verdad? Nada más que se le llama enriquecimiento ilícito. Entonces, si un servidor público, sea un alcalde, un gobernador, un presidente, pues se enriquece ilícitamente del dinero que le dan para que lo aplique en beneficio del pueblo, y se comprueba, pues obviamente las propiedades que compró con ese dinero, si se le aplica la ley de extinción del dominio, pues obviamente va a perder esas propiedades que compró con ese dinero de manera ilícita, ¿verdad? Y obviamente ya el gobierno, al tener ese dominio que pierde ese particular, pasa a dominio del gobierno, y pues le tiene que dar para una utilidad pública, ¿verdad? Supongamos le quitan un rancho a alguien, pues a lo mejor puede ser ahí una especie de, para utilidad pública, puede ser un tipo, la pastora, si quiere, ¿verdad? Para que los niños vean los animalitos, se diviertan. Puede ser incluso ahí un pozo ahorita que se ocupa el agua, ¿verdad? O una pequeña presa, si es o dependiendo las hectáreas y demás. Entonces, lo puede usar el gobierno para utilidad pública, ¿verdad? O si es una casa, pues a lo mejor puede hacer ahí un DIF, puede hacer un centro de enlace, de ayuda, alguna situación que al pasar a dominio del gobierno, pues tiene que ser de utilidad pública esas propiedades, y no que cambie de dueño y quede en otro servidor público que pues es un cuento nunca acabar. Entonces ahí debe, si se le extingue del dominio a un servidor público por enriquecimiento ilícito que ya se le comprobó, pues no se lo puede quedar el siguiente servidor público, tiene que darle una utilidad pública como marca la ley. Entonces, es aquí lo que estamos viendo, lo interesante,
que pues obviamente nadie puede ser privado de su libertad, ya dijimos, a menos que haya una orden de detención de aprehensión, o de una propiedad o posesión, ¿verdad? A menos que haya pues un delito ahí que te estén acusando y que se compruebe, y pues obviamente si puedes perder con la escisión del dominio, se te confiscan esas propiedades o posesiones. Y bueno, dice, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Entonces, básicamente de eso trata este artículo. Y dicen los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada en una ley. O sea, el juez debe de basarse en la ley, en lo que ya está ahí escrito para aplicarlo, ¿sí? O en las fuentes del derecho. Y dicen los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o interpretación de una ley jurídica. A falta de esta se fundan los principios generales del derecho, ¿verdad? En la equidad, en la justicia, en esas situaciones que ya sabemos, o en las fuentes del derecho, que ya saben que es la ley, la jurisprudencia, la doctrina, y bueno, pues ahí el juez va a decidir. Bueno, entonces dice el artículo 14 se encuentra dentro de las garantías de seguridad jurídica, ya que de su lectura pueden observarse un conjunto de limitaciones que tiene el Estado en relación con los individuos, es decir, establece límites y requisitos al Estado en caso que quiera intervenir en la esfera jurídica de los gobernados. Ahora es como el que vimos de la suspensión de las garantías, que ni aún el presidente nos puede privar de nuestras garantías. Por ejemplo, no puede reactivar la discriminación, la esclavitud, los derechos de los niños privarlos, la pena de muerte activarla. Ahí están esos candados que ni la máxima autoridad del Ejecutivo puede quitarnos esas garantías. Y aquí en este caso, las garantías de seguridad son garantías que te protegen contra un abuso de autoridad, ¿sí? Entonces, ninguna autoridad te puede aplicar una ley antigua que te perjudique. Solo una ley vigente que esté por ahí ya establecida en algún código, en algún reglamento, pues obviamente que si se te comprueba la culpabilidad o responsabilidad, pues sí se te va a aplicar esa ley vigente, más no una antigua que te perjudique más de lo que ya te pudiera perjudicar una ley vigente. Bueno, y luego ya nos vamos un poquito a la historia, a lo que comenta Burgoa, porque él es muy dado, es muy buen jurista, es un referente del derecho constitucional, pero es muy dado a indagar, a investigar en aspectos históricos de las leyes. Y él plantea el problema, dice, al interpretar dicha disposición surge inmediatamente esta pregunta: ¿cuándo una ley es retroactiva y por ende cuándo es inconstitucional? ¿Cuándo es inconstitucional? Pues cuando pues es una ley antigua y causa un perjuicio, daño, afectación o lesión a una persona. El problema de la retroactividad se conoce también como conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio. Por ahí Eduardo García Maínez, en su libro, él tiene dos libros, el de Introducción al Derecho y el de Filosofía del Derecho. En el de Introducción al Derecho, ahí menciona mucho el conflicto de las leyes en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Que también se le llaman antinomías, que cuando una ley permite y otra prohíbe en el mismo espacio, en el mismo lugar, pues obviamente se van a basar en cuál ley tiene más jerarquía y cuál ley es más vigente que la otra. Y eso puede solucionar ese problema de los conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio. Y bueno, aquí también en las teorías, hay muchas teorías. De hecho, yo les puse ahí un archivo, lo que piensa León, lo que piensa Duguid, lo que piensa Covielo. Bueno, vienen varios autores, varios juristas, de sus puntos de vista que ellos dan, de su criterio, ¿verdad? De su cosecha, como decimos, lo que ellos piensan de la retroactividad, pero por ahí el que nos suena más coherente, o más atinado, pues es Capitán y también Covielo, y bueno, de ahí toma ese criterio Burgoa también de esos autores que él mismo va citando en este tema. Dice que la teoría clásica, para brindar este criterio con el fin de determinar cuál ley es retroactiva en las hipótesis, es que no se trata de hechos o actos simples, sino que son consecuencias jurídicas de realización constante y reiterada, y ya consumada la teoría clásica sobre el particular que se ha elaborado y cuyo principal exponente es Blondeau, parte de la distinción entre los derechos adquiridos y las meras expectativas de derecho. Para esta teoría, los derechos adquiridos son los que entran en nuestro dominio formando parte de él, ¿verdad? Pues les tengo que leer el libro, ¿verdad? Lo que dice Burgoa, y él asimismo cita a otros juristas. Dice, el tema de la retroactividad legal, tanto como materia de investigación
científico-jurídica como en su aspecto de prohibición tuvo un magro tratamiento en el derecho romano y apenas se comenzó a esbozar por Cicerón para convertirse, andando en el tiempo, en objeto de ordenación en el Código de Justiniano. O sea que ya desde antaño, desde el derecho romano, ya había esta norma de que no se aplicara una ley antigua a un caso nuevo. En efecto, afirmaba Rouvier que no se encuentra ninguna decisión interesante para el derecho transitorio ni en la ley de 12 tablas ni en las leyes de la República Romana. Solo un poco más tarde se descubre una condenación muy enérgica de las leyes en un discurso. Y bueno, permítanme aquí aceptar a Ramiro Villanueva. Bueno, entonces, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Son los puntos de vista de los juristas acerca de este artículo. Dice que en este artículo, en este precepto, se pretende consagrar la garantía de audiencia. En realidad, dada su fórmula normativa, consigna la garantía de la exacta aplicación, la cual suscitó una trascendental cuestión que trata de resolver el insigne jurista mexicano don Ignacio L. Vallarta, y que aludiremos posteriormente. Entonces, el artículo 14 de la Constitución de 1857 decía lo siguiente. Me estoy remontando a un siglo y medio, ¿verdad? Dice, no se podrá expedir ninguna ley retroactiva, nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él por el tribunal que previamente haya establecido la ley, ¿verdad? Estamos hablando de una ley de 1857, a ver cuánto tiempo sería. Estamos hablando de 165 años. Hace 165 años que se promulga esta ley y que ya era muy parecida a la de 1917, ¿verdad? Que estamos por ahí, serían 60 años después que se promulga la Constitución de 1917, el 5 de febrero, por Venustiano Carranza, donde por ahí se establece ya más minuciosamente esta situación de que no se puede expedir ninguna ley retroactiva para perjuicio de una persona. Entonces ya el espíritu de esta ley no es nuevo, ya viene estamos hablando de 165 años atrás, y que ahorita en la actualidad tiene vigencia este argumento. Y bueno, por ahí vienen otros argumentos. Argumento auténtico interpretativo del artículo 14, lo que mencionó Vallarta, ¿verdad?, que hace referencia al artículo 57. Luego el argumento gramatical, que consiste en lo que dice el artículo 14, que a los juicios criminales una persona civilmente no se le puede juzgar ni sentenciar, ya que en las contiendas respectivas al objeto material son patrimonio, derechos y obligaciones de los litigantes. Acuérdense, por ahí en el artículo 17 viene que ninguna persona puede ser demandado o apresado por deudas puramente civil. Ahí lo que se hace es, en todo caso, se puede confiscar, en este caso embargar, más bien esa es la palabra, embargar bienes que sean equivalentes, asequibles, equiparables al valor de la deuda. Entonces es lo que se puede hacer en materia civil, más nadie puede ser apresado por deudas puramente civiles. Y esto no es nuevo, esto ya viene desde 1857, la retroactividad ya venía desde 1857, de hace muchos años que está este artículo. Y bueno, por ahí la opinión de Capitán es la que también a mi punto de vista me parece más congruente. Dice, toda ley nueva se presume mejor que aquella a la que reemplaza, porque cuando el legislador hace una innovación, no lo hace sino con el propósito de mejorar y corregir los abusos existentes. Por tanto, es natural suponer que ha querido someter a su imperio no solamente los acontecimientos para realizarse en el futuro, sino aún los hechos anteriores en los que se ven esas consecuencias que se desarrollan después de su promulgación. Es, por ejemplo, el feminicidio, que antes se castigaba con 40 años y ahora actualmente se castiga con 60, o sea, aumentó 20 años la penalidad en el código, obviamente, código penal, para la persona que cometa este delito, ¿verdad? El feminicidio. Y obviamente un juez, pudiendo aplicar una ley antigua que beneficie, no lo va a hacer, porque ellos también cuidan su prestigio y pues no se van a someter ahorita con las redes sociales, cualquier comentario se hace viral y no se van a
a someter a la crítica de la sociedad, de que están, pues se presta de que beneficia a alguien con una ley, se presta a que digan que hubo un soborno, que hubo corrupción y demás. Entonces, la mayoría de los jueces aplican lo que es la ley nueva. Es muy raro el que quiera aplicar una ley antigua para perjudicar, que obviamente no lo puede hacer, o para beneficiar, ¿verdad? Normalmente lo que se debe hacer es aplicar la ley vigente, porque como dice este jurista Capitán, que si es una ley nueva, pues es obviamente que, ¿por qué se pusieron 60 años de penalidad al feminicidio? Porque obviamente la gente pues ya estaba en un hartazgo, en una inseguridad de que pues no se vale que estén matando a las mujeres por cuestiones machistas o cualquier otra que a ustedes se les ocurra. Entonces, para poner un freno, un estate quieto, pues dicen, pues ya vamos a intimidar ahí a los hombres, ya con 40 años no se intimidan, vamos a ponerle 60 años a la penalidad para que ya no se cometa ese delito, obviamente del feminicidio, que como quiera se sigue cometiendo, pero bueno, ya el que tiene conciencia, pues obviamente normalmente son por delitos pasionales, que la esposa lo engañó o qué sé yo, le reclamó algo o le dijo alguna ofensa y ellos en su, en su, en su, en su, en su ego, ¿verdad? Pues lo que hacen es, pues desgraciadamente, asesinarlas. Entonces ahí lo que están haciendo, pues es, por lo más sano, pues ya te engañó, pues déjala. Y, y pues evítate cometer un homicidio que se va a convertir en feminicidio y que son 60 años de cárcel. Entonces, obviamente se cambian las leyes para beneficio de que ya no sucedan ese tipo de actos ilícitos. Y obviamente el juez debe aplicar la ley que la sociedad está pidiendo y no una ley que él se le acomode para beneficiar. Pero ahí no menciona en el artículo que no puede aplicar una ley antigua para beneficiar, nada más dice que para perjudicar. Entonces ahí ya se los dejo a su criterio y que lo pueden comentar ahí en el foro, que ya les abrí un foro, pueden comentar sobre eso o sobre cualquier otro tema de la materia. Y bueno, ya casi para terminar, la opinión nuestra del autor Burgoa, pues dice que se ha expuesto las diferentes tesis y teorías que en la literatura jurídica existen tendientes a proporcionar un criterio de solución al largo problema de la retroactividad de las leyes, y los distintos autores que se han señalado parten de diversos puntos de vista. Para tal efecto toman en cuenta múltiples elementos cuya referencia a las situaciones suelen presentarse en la vida jurídica y es difícil de practicar con toda exactitud. En atención a esta diversidad de soluciones dadas al problema de la retroactividad y tomando en cuenta que ninguna de tales soluciones es apta para decidir todos los casos concretos de conflictos, o sea, lo que dice Burgoa es que los puntos de vista de los autores no todos se aplican en los mismos casos, cada caso es distinto, en otras palabras me está diciendo, y que se debe de invocar con vista a cada cuestión real que se presente la tesis o teoría que más se aproxima a la decisión verdadera. Entonces no se puede con un criterio juzgar todas las acciones, cada caso es distinto y el juez pues, va a tomar en cuenta también su criterio para, con base a la ley para determinar si es el término medio aritmético, si es la pena máxima o la pena mínima, pues ya el juez lo va a decidir y el ciudadano pues va a apelar si está conforme o no, o así lo deja, dependiendo si le beneficia o le perjudica. Entonces aquí con eso terminamos este tema, nada más haciendo una remembranza. Dice que a ninguna ley se le da efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ya dijimos, no se aplica una ley antigua que perjudique. Nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades. Ya dijimos, solo que se le compruebe un delito que esté en la ley de extinción del dominio, pudiera perder su propiedad si se le comprueba que la compró con dinero pues mal habido. Como dijimos, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Y pues básicamente ese es el contenido del tema. Ya más adelante vamos a ver otras garantías de seguridad jurídica como lo que son las garantías de la víctima, ¿verdad? En el artículo 20, ¿verdad? Que tiene pues derechos a una llamada, a ser atendido por un psicólogo, a que no se divulgue su identidad en casos de violación. También el imputado, es decir, el acusado, pues a
a demostrar su inocencia, a ser asistido por un abogado, y demás situaciones que lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿verdad? Por lo pronto, así venía en el programa de estudio, que se tenía que ver específicamente el artículo 14 en esta sesión. Y espero les haya gustado y les haya servido. Igual ya lo conocían este artículo, pero pues les sirve como un repaso, ¿verdad? De lo que ya sabían, lo confirmen, ¿verdad? Lo verifiquen que está correcto. Entonces, bueno, pues hasta aquí el tema. No sé si alguien quiera comentar algo, o si no sobre la clase, sobre las actividades. Les acabo de poner lo que viene a ser ahí un foro, para que ustedes comenten de cualquier tema. Yo ahí les sugerí de la semana 7 a la 11, pero si pueden, comenten de lo que ustedes quieran que esté relacionado con las garantías individuales. Es nada más un comentario y una réplica, y luego ya en la actividad 8 es un cuestionario, en la 9 es un trabajo entregable, la 10 y 11 son cuestionarios, y luego ya el examen final, que ahí les dejo una guía, ¿sí? Entonces, van muy bien, les fue muy bien en el examen, les fue muy bien las actividades, van excelente, sinceramente se los digo, no crean que por quedar bien, es en serio, van muy bien, y pues bueno, sigan echando ganas, ¿verdad? Van por buen camino. Y bueno, hasta aquí la clase. Nomás les voy a pedir de favor que se anoten, que se vayan anotando ahí, los voy mencionando, y si quieren ya se pueden ir ahí desconectando, y pues, o si quieren despedirse entre ustedes o pasar un aviso, adelante, ¿sí? Muchas gracias a Brian Oropesa, a Gladys Mata, a Mirna Mireya, a Yanet Herrera, a Gisela Fuentes, a Carla González, perdón, Carla Garza, Brian Oropesa, Guadalupe Castillo, buenas noches, Pamela Guzmán, Adriana García, Samuel Rodríguez, Guadalupe Castillo, Adriana García, Nancy Dávila, David Silva, Verónica Yanet Romero, Gerardo Montoya, Vanessa Rodríguez, Julieta Miranda, Marisa Aguilar, muchas gracias por conectarse, Samuel Rodríguez, Roberto Garay Duarte, Elizabeth Ramírez, muchas gracias, muy amable, bonita noche. También por ahí Silvia Loredo, Marilux Torres, María Luisa Torres, Roberto Rodríguez, Deyanira Barragán, Janet Romero, Ángel Leura, Arturo Alvarado, Víctor Sánchez, nos dice muy buenas noches a todos. Vanessa Rodríguez, gracias, buenas noches, al contrario, gracias a ustedes. Cecilia Vázquez, Gladys Mata, muy buenas noches. Irene Román, Lorena Castillo, Gerardo Montoya, Brian Oropesa, excelente noche, nos dice, muchas gracias. Eduardo Herrera y Deyanira Barragán, muy buenas noches. Y bueno, si no hay algo que comentar, pues ahí ya damos por terminado la clase. Muchas gracias por su tiempo y atención. Creo que estuvo muy entendible, muy digerible el tema, y muy interesante como siempre, ¿verdad? Estos temas de las garantías individuales, que yo creo que sí quedó muy claro, ¿verdad? Que no se pueden aplicar leyes antiguas a casos nuevos, y bueno, que nadie nos puede privar de nuestra libertad a menos que haya un juicio seguido, ¿verdad? Ante las autoridades, y pues se comprueba ahí la responsabilidad de la persona. Eso básicamente era todo, nomás que pues si ya me meto a explicarles lo que dice Burgoa, pues ya vieron, me fui hasta la ley del 57, lo que decía, que era algo muy similar a lo que todavía dice la Constitución. Y bueno, pues hasta ahí el tema. Muchas gracias, pasen bonita noche y nos estamos viendo hasta pronto. Muchas gracias. Allá Julieta Miranda Montoya dice, muchas gracias maestro, muy clara la explicación. Muchas gracias. Con eso nos vamos felices. Muchas gracias por su preferencia en la universidad, y bueno, pues ahí seguimos a sus órdenes en la plataforma. Que pasen bonita noche y hasta pronto.